Muy bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase de física, ¿no? Nuestro tema hidrostática. A ver, vamos paso a paso. Objetivos, definir presión y sus características y conocer el principio de Pascal y sus diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una herramienta, ¿no? Muy útil. Esto es una bomba práctica, es una bomba, así es. ¿No? Al aplicar un esfuerzo aquí, el agua sale por este orificio, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa esto? Bueno, justamente es de lo que vamos a ir estudiando poco a poco. Avancemos, chicos. ¿Qué dice? Los líquidos y los gases, dice, han sido cruciales en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ejemplos sencillos se ven en el agua que consumimos, en la sangre que circula por nuestro cuerpo, en el oxígeno que respiramos, en fin, ¿no? Vivimos inmersos en ellos, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver día a día. ¿Por qué al medir la presión arterial, ¿no? El brazalete se coloca a la altura del corazón, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso debe tener alguna razón, justamente, ¿no? No se coloca esto por aquí, no se coloca más arriba, sino tiene un lugar específico, ¿no? Debe colocarse a la altura del corazón para verificar justamente la presión sanguínea. ¿Por qué cuando se presiona el pedal del sillón hidráulico se eleva? ¿No? Son cositas, ¿no? que suceden, que podemos observar, por ejemplo, en este sillón que vemos aquí también de esa manera. Entonces, ¿debido a qué? Bueno, para poder entender un poquito esto tenemos que conocer o entender algunos conceptos previos. Lo primero que tenemos que entender es qué es un fluido, ¿no? Un fluido es una sustancia en fase líquida o gaseosa, ¿sí? Ojo, fluido es una sustancia en fase líquida o gaseosa cuyas moléculas presentan una fuerza de atracción débil comparadas con los sólidos. Por ello, las moléculas tienen mayor movilidad y así pueden ocupar y adoptar la forma del recipiente que la contiene en este caso. ¿No? Podemos ver aquí, por ejemplo, un vaso, ¿no? Que tiene agua, ¿no? En estado obviamente líquido. Y podemos ver, ¿no? Que la cantidad de agua contenida en el vaso ocupa todo el recipiente que lo contiene, ¿no? Ocupa, ¿no? O adopta esta forma, mejor dicho. O aquí un globo aerostático, ¿no? También. Los líquidos prácticamente incompresibles debido a que su volumen no disminuye, ¿no? Al ejercer fuerzas muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, este es un líquido, miren acá. Alguien, por ejemplo, tapa aquí este orificio de esta jeringa, ¿sí? Y luego aplicamos una fuerza y podemos darnos cuenta de que por más fuerza, bueno, podemos aplicar una fuerza aquí muy grande y presionar aquí justamente este pistón o émbolo aquí y prácticamente no se va a comprimir el líquido. En cambio, los gases sucede lo contrario, algo interesante, ¿no? Los gases son compresibles, es decir, su volumen disminuye cuando sobre ellos se aplica una fuerza. Si tú tapas aquí este orificio, ¿no? En este caso con el dedo y presionas, ¿no? Te vas a dar cuenta de que puedes comprimir aquí esta jeringa, ¿no? Pues este émbolo podemos presionarlo y obviamente al ser el gas compresible, ¿no? Nosotros podemos hacer que su volumen disminuya, ¿no? Los gases son muy compresibles, los fluidos son poco compresibles, ¿no? Prácticamente no se comprimen. Primera, primer aspecto previo, ¿no? La definición de fluido. Recuerda que un fluido es una sustancia en fase líquida o gaseosa. Un fluido puede ser líquido o gaseoso. Hablemos ahora de densidad, que es una magnitud escalar que se caracteriza o que caracteriza la distribución de la masa de una determinada sustancia por cada unidad de volumen que ocupa. Matemáticamente, para una misma sustancia, la densidad, ojo, la densidad la podemos obtener con esa expresión matemática, ¿no? Masa entre volumen, donde en el sistema internacional la masa está expresada en kilogramos por metro cúbico. El agua, por ejemplo, y el aceite, ¿no? Son líquidos no miscibles, es decir, que no se disuelven, ¿no? Agua, aceite, yo puedo agregarlas aquí en este recipiente, ¿sí?
en este tubo. Y el agua se va a depositar en la parte, ¿no? Se va a colocar en la parte inferior, el aceite en la parte superior, ¿no? Muy bien. Entonces, no se olviden eso, por favor. Y de ahí podemos entender que la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite, ¿sí? Por si acaso. Muy bien. Y ojo, considerando que el volumen es el mismo, ¿no? Si consideramos que ambas cantidades de agua y aceite es la misma, ¿no? El agua es más pesado. Bien, entonces, si consideramos igual volumen para cada uno, ¿no? El agua es más pesada, ¿sí? Por si acaso. Ojo. En una mezcla de líquidos no miscibles, el de mayor densidad se encuentra en la parte más baja del recipiente y el de menor densidad se ubica en la parte superior del recipiente. Por lo tanto, se supone que la densidad, o se sobreentiende, perdón, la densidad del líquido o del fluido C es menor que la densidad del fluido B y a su vez esta es menor que la densidad del fluido A. Muy bien, podemos ver esto, ¿sí? Siguiente aspecto, ¿no? Ya hemos visto en primer lugar, ¿no? Lo que es un fluido, lo que es la densidad. Ahora vamos a estudiar lo que es la presión. Habiendo visto esto, chicos, entendamos entonces qué es la presión. Magnitud física que caracteriza la distribución de una fuerza normal por cada unidad de área de la superficie sobre la cual actúa. Ojo, fuerza normal se sobreentiende que es una fuerza perpendicular, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos bueno, un cubo, bueno, no es un cubo, ¿no? Sino acá tenemos un prisma rectangular o una cajita, digamos así, ¿no? Un bloque de madera de 6 kilogramos, ¿no? De 6 kilogramos, ¿ya? Entonces, este tiene una masa, ¿no? Que es 6 kilogramos, por lo tanto va a tener un peso, ¿sí? Y como este bloque está apoyado sobre el suelo haciendo un diagrama apropiado, entonces podemos indicar las fuerzas, ¿no? Aquí actúa la fuerza de gravedad y del suelo hacia el bloque la normal. Es decir, ahora si este bloque es en su base tiene una figura rectangular de 3 metros por 2 metros, entonces todo este peso se distribuye en toda esta área. Y ahí es donde aparece justamente esta definición de presión. La presión es la fuerza normal dividida entre el área. De esa manera yo puedo determinar cuál es la presión ejercida del bloque, ¿no? El bloque sobre justamente el plano sobre el cual está apoyado, ¿no? Entonces, del dibujo anterior, la fuerza es 60 newtons, el área es 6, bueno, 3 por 2, 6 metros cuadrados, porque es un rectángulo, pues entonces la presión es fuerza normal entre áreas. Haciendo los cálculos, la presión es 10. ¿10 qué? PA. ¿Qué es el PA? Es el pascal, ¿no? El pascal es el newton por metro cuadrado. En el sistema internacional ese newton por metro cuadrado se conoce como pascal, no se olviden. ¿Qué significa 10 PA? ¿Qué significa 10 pascales? Entonces también es importante esto. Significa, ¿no? Que como la presión está relacionada con la fuerza normal distribuida en una superficie, en consecuencia, esto significa que por cada metro cuadrado de superficie, ¿no? Por cada metro cuadrado se ejerce una fuerza de 10 newton. Eso significa. Miren, repito, 10 pascales significa que en cada metro cuadrado, ¿ya? Se ejerce una fuerza de 10 newton. Bueno, acá me han hecho una pregunta acerca del watts, ¿no? Bueno, el watts es una unidad de potencia, ¿no? De potencia, por si acaso. De potencia mecánica, ¿ya? Y la potencia mecánica pues está asociada a la rapidez con la cual se realiza un trabajo mecánico, ¿no? Bien. Seguimos tipos de presión. Hay una presión que está asociada a los líquidos en reposo, ¿ya? Llamada presión hidrostática. Dice, es la presión que ejerce un líquido en estado de reposo a las superficies con las cuales está en contacto. Consideremos un recipiente que contiene un líquido y en el que hay una moneda, ¿no? Bien, un recipiente, ¿no? La densidad del líquido yo le llamo así, Rho sub L, ¿sí? Ya está ahí en el fondo hay una monedita.
Entonces, qué es lo que pasa aquí? La presión de la columna de líquido sobre la superficie de la moneda, ¿no? O sea, la presión hidrostática va a ser la fuerza normal sobre el área. O sea, es como si sobre esta actuara esta columna nada más, ¿no? Esta columna, todo el agua que está por encima de la moneda actúa o ejerce una presión sobre la moneda. ¿Cuál es el peso de toda esta columna? Ah, ¿cuánto sería su peso? Entonces justamente ahí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Del equilibrio en la columna de líquido, la fuerza normal, ¿no? Tú sabes que una vez más la presión hidrostática sería fuerza normal entre área, ¿sí? La fuerza normal en este caso sería la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad, muy bien. Entonces, además, como se conoce la densidad del líquido y la columna tiene forma cilíndrica, la masa sería la densidad por el volumen. ¿Ya? Densidad por volumen. Pero el volumen de un cilindro es A por H, ¿sí o no? El área de la base por la altura, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos reemplazar, ¿no? Podemos reemplazar M por G entre A. M por G, recuerda que es la fuerza normal entre A, que es el área. Pero masa por gravedad sería esto, ¿no? Todo esto es masa. Densidad por A, por H, por G. Y aquí entre el área, ¿no? A con A se va y me queda esta expresión matemática, ¿no? La presión hidrostática es la densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿ya? Donde esto es la densidad del líquido, Rho sub L. La densidad debe estar expresada en kilogramos por metro cúbico. H es la profundidad. Y aquí está la demostración, ¿no? De por qué la presión hidrostática es la densidad del líquido por la gravedad, por la altura inclusive. Que es algo que también nos podemos encontrar, ¿no? En los diferentes ejercicios, bueno, que vamos a ver también el día de hoy. Observación. Miren, se tiene tres diferentes líquidos no miscibles en un mismo recipiente. Estos se disponen de tal forma que los de mayor densidad se ubican obviamente a mayor profundidad. Para determinar, bueno, dos líquidos, ¿no? Dos líquidos, estaba mencionando tres. Para determinar la presión hidrostática en un punto A, se suman las presiones de las columnas de líquidos que se encuentran sobre el nivel A. Ojo, la presión hidrostática en el punto A simplemente es la presión hidrostática debido al líquido 1 más la presión hidrostática debido al líquido 2. Un ejemplo, ¿no? Calcula la presión hidrostática en el punto A, sabiendo que la densidad del líquido 1 es 600 kilogramos por metro cúbico y la densidad del líquido 2 es 200 kilogramos por metro cúbico. H1 aquí es 0,25 metros y H2 0,2 metros. Entonces, para hallar la presión hidrostática aquí en el punto A, debo hallar la densidad, la presión hidrostática de 1 más la presión hidrostática de 2. Voy a ampliar esto. Voy a ampliar esto un poquitito. Bien. Entonces, la presión hidrostática en A es esto, ¿no? Pero esto es densidad de líquido 1 por la gravedad por la altura 1, ¿no? Densidad del líquido 1, 600, la gravedad 10 y la altura debida al líquido 1 es desde aquí hasta aquí, nada más, 0,25. Más densidad del líquido 2, 200 por la gravedad 10 por la altura 2, 0,2. Y bueno, solamente queda operar, multiplicar nada más, ¿no? Y ya está. 1900 pascales en este caso, ¿no? Para esta situación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Presión atmosférica, otro avance más. Miren, presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera de la Tierra, ¿no? Así como hemos analizado hace un momento para la presión hidrostática, ¿no? Que es la presión ejercida por toda una columna de agua que está sobre un punto, ¿no? ¿Te acuerdas? De esa manera lo podíamos calcular. Entonces, para hacer esto de la presión atmosférica, no, mira, es la presión ejercida por la atmósfera en la Tierra, ¿no? Miren esto que están haciendo acá, ¿no? Fuerza gravitacional de toda esta columna de aire, ¿no? Columna de aire de 1 metro cuadrado de sección que presiona sobre una superficie.
Al nivel del mar se da la mayor presión por parte de la atmósfera y a mayor altitud la presión va disminuyendo, ¿no? La presión atmosférica es 101 por 3 o 101,3 por 10 al cubo pascales. Y eso para fines prácticos se redondea a 10 a la quinta pascales. La presión atmosférica, ¿no? Se considera como una atmósfera también o 360 milímetros de mercurio, por si acaso. Pero en el sistema internacional es 10 a la quinta pascales, por si acaso. Bueno, hemos hablado acerca de la presión hidrostática. Aquí tenemos la presión atmosférica, pero también vas a encontrar ahí dentro de algunos ejercicios que van a mencionar la presión total o absoluta. La presión total es la suma de las presiones que diversas sustancias ejercen sobre un punto o nivel que lo contiene. Por ejemplo, la presión total en el punto A, aquí, ese es el punto A. ¿Cuál es la presión en este punto? Es la presión hidrostática más la presión atmosférica, porque te das cuenta que aquí hay, digamos, bueno, el punto A está por debajo de, o sea, hay un poco de líquido sobre él, ¿verdad? Y además debo tener en cuenta, bueno, eso va a producir una presión hidrostática y además se encuentra el aire que justamente produce o genera una presión atmosférica, ¿no? Esa es la presión total, la suma de ambas. Por ejemplo, en un lago a una profundidad de 20 metros, ¿cuál es la presión absoluta? Dice. Bueno, sabiendo que la presión atmosférica es 10 a la quinta pascales, ¿no? Muy bien, así es, correcto, María. ¿No? La presión atmosférica es 10 a la quinta pascales, la presión, perdón, la densidad del agua es 10 al cubo kilogramos por metro cúbico y la gravedad es 10 metros por segundo. Entonces, muy bien, vamos entonces a resolver. Densidad del agua 10 al cubo, o sea 1000, pues, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 por 10, que es la gravedad, por H, que es la profundidad. Más la presión atmosférica, 100.000 pascales. 10 a la quinta pascales, chicos, es 100.000 pascales, ¿no? Esto es 200.000 más 100.000, 300.000 pascales, que también puede escribirse como 300 kilopascales, ¿ya? Y ahí tenemos entonces también, ¿no? Este estudio que corresponde a la presión total. Miren, ya hemos estudiado la presión hidrostática, presión atmosférica, presión total o absoluta. Hemos estudiado qué es un fluido, ¿ya? Hemos estudiado también qué es la presión. Hemos estudiado las unidades de cada una de ellas. Ojo, miren, son varios puntos acá, ¿ya? Bien, principio fundamental de la hidrostática. Ya vamos, seguimos avanzando acá, chicos. Miren, consideremos dos puntos en un mismo líquido, pero a diferente profundidad. El líquido A, que está a una profundidad HA, ya, por si acaso. Punto A, perdón, punto A, disculpen. Punto A, que está a una profundidad HA. Punto B, que está a una profundidad HB. Ahora, la densidad de A, o perdón, la presión de A es esto, ¿no? La presión de A es esto. Presión hidrostática más presión atmosférica. ¿Ya? La presión de B, o la presión absoluta de B, perdón, sería todo esto, ¿no? Lo de aquí. Presión absoluta en A, presión absoluta en B. ¿Ya? Si nosotros restamos las ecuaciones, ¿sí? Si restamos las ecuaciones, ¿qué voy a obtener? Para empezar, se simplifica presión atmosférica con presión atmosférica, ¿no? Y sería simplemente esto, ¿no? Densidad del líquido por la gravedad por la altura de A, menos densidad del líquido por la gravedad por la altura de B. En otras palabras, densidad del líquido por la gravedad por delta de H. ¿Qué es ese delta de H? Ese delta de H significa, ¿no? La variación en la profundidad. O sea, la diferencia de presiones, ¿no? Absolutas en A y B es densidad de líquido por la gravedad por la diferencia de presiones. Bien, no, ahora, es el nombre que recibe un conjunto de recipientes comunicados por parte interior. Estamos hablando de los vasos comunicantes, ¿no? Miren. Es el nombre que recibe un conjunto de recipientes comunicados por su parte inferior y que contiene un líquido homogéneo. Se observa que cuando el líquido está en reposo alcanza el mismo nivel en todos los recipientes. Sigue influir la forma y volumen de esto, ¿no? Bien,
O sea, mira, acá hay un tapón. Si yo saco el tapón, el líquido va a comenzar a fluir y va a comenzar a llenarse y todos van a estar a un mismo nivel, como pueden observar aquí, ¿no? Se verifica que todos van a estar a un mismo nivel. Si yo tomo un nivel de referencia aquí, por ejemplo, y marco ahí el punto A, el punto B y el punto C, a esa línea se le conoce como una isóbara. O sea, una línea en la cual, ¿sí? En todos esos puntos va a existir la misma presión, ¿no? Así es. O sea, la presión es independientemente, lo que me quiere decir este principio es que la presión es independiente de la forma del recipiente que contiene justamente estos líquidos, ¿no? Del principio fundamental de la hidrostática a un mismo nivel y un mismo líquido en reposo se cumple que la presión absoluta en A es igual a la presión absoluta en B y es igual a la presión absoluta en C. Principio que puede ser útil, ¿no? En algunos casos. Y ahora llegamos por fin al principio de Pascal. El físico francés Blaise Pascal enunció lo siguiente, ¿no? La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Voy a explicar qué significa este gráfico que está acá. Por favor, mucha atención. Vamos a ampliarlo un poquito más. No, mucho. Miren, aquí hay aire o un líquido. Ya vamos a decir que es un líquido, ¿ya? Aquí hay un líquido y aquí hay como una especie de mangueritas y en la parte final de cada manguerita está conectado justamente un instrumento, ¿no? Un barómetro que me va a medir la presión. Y lo mismo aquí, 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 lo mismo aquí. Ya en todos los casos. Si yo ejerzo una presión, ¿no? Esto es un pistón, ¿no? ¿Qué es un pistón? Un pistón es como ese GB negro de la jeringa, ¿no? ¿Sí? Eso es un pistón, ¿no? Que puede avanzar o puede retroceder, ¿sí? Entonces, si yo presiono, ejerzo aquí una fuerza, ¿no? Vamos a anotarlo. Si yo ejerzo aquí una fuerza, ¿no? Este pistón, ¿no? Va a tender a avanzar, ¿sí? Aunque por ser un líquido prácticamente su avance va a ser mínimo, pues, pero va a generar una presión aquí, ¿no? Y independientemente de que esta manguerita puede ser un poquito más larga, ¿no? O más corta, no importa, pero la presión, o sea, según el principio de Pascal, la presión se va a distribuir de la misma manera en todo el recipiente, ¿ya? En todos, como tú puedes ver, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Bueno, acá, bueno, todos están marcando 0 ahorita, ¿no? Pero si yo ejerzo una presión y se comienza a mover la agujita aquí en el 1, ¿no? Por ejemplo, aquí también va a estar en 1, aquí también va a estar en 1 y así en todos. En todos se va a colocar en 1. ¿Por qué? Porque la presión se distribuye, ¿no? Exactamente en todos, digamos, esos instrumentos, ¿no? Va a marcar lo mismo. Vamos a leer, mira, una vez más el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, ojo, muy importante, pues si las paredes se van a deformar, ya no va a ser lo mismo, bueno. Se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos, ¿sí? En todos los puntos. Aplicación del principio de Pascal, la prensa hidráulica. ¿No? Es una máquina que tiene varios usos y su funcionamiento se basa en el principio de Pascal. Se trata de un vaso comunicante con dos ramas en la cual se encuentra un líquido y dos émbolos de diferente sección transversal, o sea, de diferente área, ¿no? Este émbolo tiene un área, este émbolo tiene un área. Entonces, la idea aquí es aplicar una fuerza, ¿no? Sobre este émbolo pequeño y va a haber una respuesta aquí. Como acá hay un líquido, si yo aplico una fuerza, aquí va a haber una, ¿no? Una respuesta. Debido al principio de Pascal, la presión se distribuye en todos los puntos, ¿no? Y esta presión justamente va a producir una fuerza sobre este otro émbolo, ¿no? Es lo que se conoce como el principio de Pascal. Bueno, aquí tenemos una aplicación directa y esta es la fórmula, ¿no? Que vamos a emplear.
la fuerza aplicada sobre el pistón 1 es al área de ese pistón 1, como la fuerza aplicada sobre el pistón 2 es al área 2, ¿no? Esta formulita que está aquí se conoce justamente como la formulita para la prensa hidráulica, ¿no? Acá tenemos un pequeño ejemplo. La prensa hidráulica del gráfico tiene pistones de 0,5 metros cuadrados y 1 metro cuadrado. ¿Qué fuerza se debe aplicar al pistón pequeño, ¿no? Al de aquí, por ejemplo, para sostener un bloque de 25 newton en equilibrio, ¿no? Claro, porque este bloque, si lo dejo así, este bloque va a presionar aquí y esto va a subir, bueno, porque esto es un pistón, esto es algo que puede bajar o subir, recuerda. Entonces, ¿qué fuerza debo aplicarle aquí? Esta es la pregunta. Se supone que F1 es área 1 como F2 es área 2. F es justamente la fuerza que quiero saber, ¿no? Esa es su área, 0,5 como 25 es a 1. Resuelvo esto y esto es 12,5. O sea, necesito 12,5 newtons para equilibrar 25 newtons, ¿no? Que es algo bastante útil para nuestro caso. Bien, chicos. Hasta ahí la parte teórica, bastante teoría, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, chicos, algunos ejercicios aquí. Ya. Muy bien. A ver, chicos, pregunta número 1. En una piscina de 3 metros de profundidad, ¿no? Que es el H, ¿no? Se encuentra llena de agua, agua aquí. No te olvides que si es agua, ya conocemos su densidad, ¿no? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y eso es algo que hay que recordar, aunque en los problemas, ¿no? Tipo examen de admisión, ¿no? Les van a dar a ustedes el valor de la densidad del agua, ¿no? Pero en este caso, bueno, no está dentro del problema, pero ya debemos de saber, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Calcule la presión total. Ojo, presión total. No dice la presión hidrostática. Dice bien claro la presión total. A 0,5 metros a 0,5 metros del piso de la piscina. Bien. Entonces acá hay dos profundidades, ¿no? Bueno, dos valores de distancias que pueden llegar a confundirme. Es por eso que siempre es conveniente hacer un gráfico en el curso de física. Es importantísimo hacer un gráfico. Entonces vamos a hacer un gráfico ya rápidamente que me ayude a comprender lo que está pasando dentro de esta pregunta. Vamos a hacer un gráfico ya, bien chicos. Aquí está mi recipiente, ¿ya? Mi recipiente es de, como bien indica el problema, a ver, vamos a verlo, de 3 metros de profundidad. Bueno, vamos a decir que está lleno de agua, bueno. Vamos a decir que este recipiente está lleno de agua. Vamos a llenarlo de agua. Ya está lleno de agua. Listo, profe. ¿Qué más? 3 metros de profundidad. Vamos a ingresar esa información entonces. Vamos a decir que ese recipiente, vamos a indicarlo ahí. Ahí está. 3 metros de profundidad. Listo. Calcule la presión total. Bueno, como a mí me piden la presión total, ¿no? PT le voy a llamar ya. Sabes que la presión total es la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Pero hay que ver dónde, ¿no? Calcule la presión total a 0,5 metros del piso de la piscina. O sea, nuestro punto en análisis está a 0,5 metros de la base de la piscina, ¿no? Del piso de la piscina. O sea que esta distancia que está aquí es 0,5 metros. ¿Ya? Vamos a llamarle a este punto el punto A, pues, ¿no? Bueno, si yo quiero hallar la presión hidrostática, recuerda que a mí lo que me interesa, alumno, es esta distancia que está aquí. No la que está por debajo, sino la que está por arriba. ¿Sí o no? Y esa distancia es justamente la profundidad, ¿no? 2,5 metros. Ahí está. Y ahora reemplazamos nomás, pues. Presión hidrostática. ¿Cuál es su fórmula de la presión hidrostática? La densidad de líquido por la gravedad por la profundidad. No te olvides de esa fórmula, por favor. Densidad de líquido por la gravedad por la profundidad. Más la presión atmosférica, que es 10 a la quinta pascales, ¿no? Si quieres ya lo podemos escribir de frente como 100.000 pascales, ¿no? Bien, la presión total es igual densidad de líquido.
¿De qué líquido estamos hablando? De agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Memorízalo, por favor. 1000. La densidad del agua en el sistema internacional es 1000. La gravedad es 10. Y todo esto por la profundidad, que vale 2,5, ¿no? Y todo esto más 100.000. 100.000, ¿no? Ahí está. La presión total sería, a ver, 1000 por 10, 10.000. 10.000 por 2,5 es 25.000. 25.000 más 100.000 es 125.000. Bueno, 125.000 pascales. Esta sería la respuesta, ¿no? Pero recuerda, no te olvides, que estos tres ceritos pueden ser reemplazados por el kilopascal. O sea que esto se puede escribir como 125, en vez de decir 125.000 pascales, yo puedo decir 125 kilopascales, ¿no? Y esta sería la respuesta, chicos, para esta pregunta número 1. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver, la pregunta número 2, recuerden, esa queda para ustedes, ¿no? Ahí la tienen. Ya, la pregunta número 3 dice lo siguiente: en un recipiente, ¿no? A ver, un momentito, por favor, ya está. En un recipiente, o en el recipiente 1, dice se tiene agua, ¿ya? Y la presión hidrostática en el fondo del recipiente es 4.000 pascales, eso es lo que sabemos. Si todo el agua se vierte en el recipiente 2 y no se derrama agua, calcule la presión hidrostática en el fondo de este nuevo recipiente. Considere recipientes cilíndricos y de áreas transversales A y 3A. Entonces vamos a trabajar este ejercicio, chicos. Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver acá. ¿Cómo vamos a trabajar? A ver, chicos, pongan mucha atención. Vamos a trabajar, a ver, en el recipiente 1, ¿no? En el recipiente 1. Una vez más, la pregunta es, a ver, la presión hidrostática en el fondo del recipiente 1 aquí es 4.000 pascales. Ya está. Bien, entonces lo que yo voy a decir es, bueno, sabemos que en este caso, ¿no? La presión hidrostática sería igual a que a la fuerza, o bueno, debido a la fuerza normal, vamos a definirlo así, ¿ya? Fuerza normal sobre el área. Recuerda, la presión es fuerza sobre área, ¿no? Pero en este caso, en nuestro problema, no sé si recuerdan la demostración de la presión hidrostática, o sea, esta fuerza normal representa justamente el peso de todo este líquido y su peso es justamente la fuerza de gravedad, ¿no? Ahí está, fuerza de gravedad entre el área, pero en el recipiente 1 el área es 3A, ¿no? 3A. Muy bien. Y esto, por dato del problema, dice que es 4.000. ¿No? 4.000. Vamos a poner esto. 4.000 pascales. Bueno. O simplemente 4.000, ¿ya? O sea, mejor dicho, la fuerza de gravedad entre 3A es 4.000. ¿Sí? Y de aquí, ¿qué te parece si todo esto lo paso a multiplicar para allá? ¿No? Entonces yo llegaría a esta conclusión de que la fuerza de gravedad, ¿no? Sería igual a 3A por 4.000. O sea, 12.000A. 12.000 veces el área. Ese sería el peso justamente de quién, de todo este líquido. Ahora vamos a la parte 2, ¿no? Vamos al recipiente 2. ¿Qué pasa en el recipiente 2? La pregunta es justamente aquí en el recipiente 2. A ver, si todo el agua se vierte en el recipiente 2 y no se derrama, calcule la presión hidrostática en el fondo de ese nuevo recipiente. O sea, la presión hidrostática en el recipiente 2 debe ser por fórmula la fuerza normal entre el área. Pero la fuerza normal justamente es la fuerza de gravedad. Todo esto dividido entre el área, pero el área de la base de este recipiente 2 es simplemente A. ¿Yo qué voy a hacer? Reemplazar, bueno. Reemplazar. La fuerza de gravedad es 12.000A. 12.000A. Y lo voy a dividir esto entre A. ¿Y qué te parece? Mira. Ahí está entonces, ¿no? La respuesta. La respuesta sería 12.000 pascales, ¿no? Esa sería la respuesta, chicos. Es decir, en la pregunta 3 saldría la alternativa E, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pregunta número 3.
Pregunta 4. Se muestra un sistema que contiene un mismo líquido. Marque la alternativa correcta que representa mejor, o que representa, perdón, la relación correcta entre las presiones de A, B, C y D. ¿No? Marque la alternativa que representa la relación correcta entre las presiones de los líquidos A, B, C y D, ¿no? En este gráfico. A ver. Como podemos ver, esta es una línea que tiene un nombre, ¿no? Esto se recuerda que se le llamaba isóbara. ¿Y qué era esto? Esto me indicaba a mí que en esta misma línea, ¿no? Cada punto se encuentra a una misma presión hidrostática. Entonces no puedo decir que la presión de A sea mayor que la de B, o la de A sea menor que la de B, o la de C sea mayor que D, porque la presión en A, en B, en C y en D es la misma. Es decir, la alternativa correcta sería la D, ¿no? La alternativa correcta sería esa, ¿no? La presión hidrostática en D, o la presión en D, perdón, es exactamente igual a la presión en A, ¿no? Esa es la conclusión que puedo llegar aquí en la pregunta 5. Ahí nomás rápidamente, chicos, o pregunta 4, perdón. Vamos rápidamente a la pregunta número 5. Bien, pregunta 5. ¿Qué dice la 5? En un tubo en U, ¿ya? En un tubo en U, ¿ya? De ramas verticales, dice ahí, ¿no? En un tubo en U de ramas verticales se agregan agua y queroseno. Y estos quedan en equilibrio como se muestra en la figura. Calcule X, dice. Agua y queroseno. Bueno, obviamente este es el agua, ¿no? Aquí me lo dicen. Y si esto es el agua, esto de aquí debe ser el queroseno. Calcule X, dice ahí. Calcule X. Esta pequeña distancia que hay aquí. Muy bien. La densidad del queroseno es 800 kilogramos por metro cúbico. Lo que nosotros vamos a hacer para resolver esta pregunta es nosotros vamos a trazar una isóbara en un lugar conveniente, pues, ¿no? ¿Dónde me conviene trazar la isóbara? Ahí. Bueno, yo puedo trazar la isóbara. Bueno, aquí me conviene, ¿no? Aquí no puede, esto no sería una isóbara, porque para que sea una isóbara tengo que hablar del mismo líquido. Y aquí hay queroseno y aquí hay agua. Eso no puede ser correcto, ¿no? Algo no está bien. Aquí sí hay una isóbara, ¿no? Aquí, en este lugar y este lugar, ¿no? En este punto y en este punto debe haber exactamente la misma presión. Aquí también, aquí, pero yo la voy a mover en un lugar conveniente, exactamente aquí. Este lugar donde se separa el queroseno y el agua, ¿no? Que son inmiscibles, este lugar, esta línea que ves aquí, se le conoce como la interfase, ¿no? Ahí está, ¿no? Justamente en este lugar, ahí vamos a colocar este nivel, esta isóbara. Si yo llamo aquí, ¿no? Si yo le llamo aquí el punto A y aquí yo le llamo el punto B, ¿qué se cumplía en una isóbara? Que la presión en A, ¿no? ¿Eran iguales? Claro, la presión en A era exactamente igual a la presión en B. ¿Sí o no? Ya, listo. Ahora me dirán, no, profe, ya. Sobre A hay querosene y hay aire, ¿sí o no? Acá hay aire. Entonces la presión no total en A sería igual a la presión hidrostática debido al querosene, K de querosene, bueno, Q de querosene, ¿ya? K de querosene, a ver un ratito. Bueno, ya acá le ponemos, ¿ya? K de querosene, más la presión atmosférica, ¿ya? Y todo esto debe ser igual a que en B, ¿qué hay sobre B? ¿Qué es esto de aquí? Esto es agua, ¿sí o no? Entonces sería la presión hidrostática del agua. Agua, 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 agua. Bueno, vamos a llamarle agua, ¿ya? Aquí. La presión hidrostática del agua más y sobre este, bueno, acá hay agua y encima hay aire, entonces más la presión atmosférica. Ya, así. ¿Y ahora qué puedo hacer aquí? Puedo simplificar, ¿sí o no? Te vas y te vas. Ya. La presión hidrostática del querosene, ¿tú sabes cuál es la fórmula de la presión hidrostática? La densidad por la gravedad por la profundidad, ¿sí? Entonces, densidad. ¿Densidad de quién? Del querosene, ¿sí o no? Por la gravedad por
la profundidad de ¿quién? Del queroseno, ¿sí o no? Y esto es igual a la densidad de ¿quién? Del agua, ¿sí o no? Densidad del agua, vamos a poner ahí del agua por la gravedad y por la profundidad de ¿quién? Del agua, bueno, del agua. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, hay algo más que se simplifica, que es G con G, ¿sí o no? G con G también se va. ¿Y ahora qué queda? La densidad del queroseno, ¿cuánto es? Ah, no, pero antes de escribir la densidad del queroseno, quiero que prestes atención a algo. HK, perdón, densidad de K por HK es igual a la densidad del A de agua, nomás, ¿ya? Por HA. Y esto es una fórmula, chicos. La cual, si la puedes memorizar, excelente. Para tubos en U, que ves aquí, ¿no? Si tú trazas aquí la isóbara, justamente en el lugar donde está dividido, bueno, se separan justamente el queroseno con el agua, se va a cumplir esta fórmula, chicos, para tubos en U. Bueno, densidad de un líquido por la altura relativa a ese líquido, ¿no? Es igual a la densidad del otro líquido por la altura de la columna del otro líquido, ¿no? Nada más. Acá es 800, ¿no? Otro color, ¿ya? 800 por HK. 10 centímetros, ¿no? Vamos a ponerle, profe, pero no debe estar en metros esto, si tú quieres, ¿ah? Si tú quieres. Lo que pasa es que si tú reemplazas acá una distancia en centímetros, aquí el resultado te va a salir en centímetros, bueno. Y eso de acá es 1000, bueno. 1000. Uy, esos números que me están saliendo. Ya no me salen los números como antes, ¿qué pasa? Por HA, que es justamente X, pues, ¿sí o no? 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, ya está. X es igual a 8. Pero como acá la distancia que he reemplazado estaba en centímetros, entonces esta distancia va a estar en centímetros. Si yo hubiera reemplazado acá la distancia en metros, la otra también me salía en metros. Y esa es la respuesta aquí en la pregunta número 5, chicos, ¿ya? Y esta es la formulita, ¿no? O sea, para sintetizar el problema, para hacerlo más rápido, más directo, cuando sean preguntas con tubos en U, van a emplear esta formulita que está aquí, ¿ya? Densidad de 1 por altura de 1 es igual a densidad de 2 por altura de 2. Nada más, chicos, ¿ya? Bien, tomen nota, por favor, pregunta 5. Bien, siguiendo ahí entonces, recuerden, para ustedes va a quedar la pregunta número 6, ahí la tienen. Ya, vamos a la pregunta número 7. En un recipiente en forma de U se tiene agua, dice ahí, ¿no? Se tiene agua y aceite en reposo. Determine el desnivel. Considere la densidad del aceite como 0,8 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. A ver, vamos a reemplazar entonces. Recuerda, ¿no? Recuerda tu formulita, no te olvides de ella. ¿Cuál era? Densidad de líquido 1 por la altura del líquido 1 es igual a la densidad del líquido 2 multiplicada por la altura del líquido 2. Nada más, esa era la fórmula. ¿Ya? Bien. Mi líquido 1 aquí sería el aceite. Vamos a colocarle sus números. Pues aquí vamos a llamar el líquido 1 y este llamaremos el líquido 2. Densidad de líquido 1, 0,8. Como está en gramos por centímetro cúbico, no hay ningún problema, chicos. 0,8, 8 sobre 10, ¿qué te parece, no? Ahí está, 0,8 por la altura del líquido 1. La altura del líquido 1. Lo que pasa es que como no hemos dibujado la isóbara, entonces de repente ahí vamos a tener un poquito de problemas para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Dibujemos entonces y colocamos la isóbara ahí. ¿Sí? Vamos a llamarle si quieres aquí el punto A y aquí si quieres el punto B para que tengas una idea. Entonces la altura 1 es esta, ¿no? 50 centímetros. 50 centímetros. Esto es igual a la densidad del líquido 2. ¿Qué es el líquido 2? Es agua. ¿Cuál es su densidad? 1. Como ambos están en gramos por centímetro cúbico, no hay problema. Ojo, ¿ah? Por la altura del líquido 2. Y la altura del líquido 2 yo le voy a llamar a esta de aquí, le voy a llamar H, ¿ya? ¿Qué te parece? Simplemente H. Ya está. Y ahora debo resolver esto, ¿no? Y acá se van, ¿sí o no? Y H saldría 5 por 8, 40 centímetros. Nada más. ¿No?
Obviamente esa distancia va a estar en centímetros. Pero, profe, no hay 40. Claro, lo que pasa es que nos están preguntando el desnivel. Chicos, si este es el máximo nivel, el desnivel sería justamente esto que está aquí. Esta es la pregunta. Este es el desnivel, ¿sí? Entonces, si h es 40, x es 10, ¿no? Por lo tanto, el desnivel sería 10 centímetros, ¿ya? También para un poquito aprender esto, ¿no? ¿Qué es un desnivel? Ya está. Entonces, este es el máximo, el mínimo, este es el desnivel, ¿ya? Nivel de un líquido, nivel del otro líquido, el desnivel sería justamente esto. Muy bien, chicos, chicas, perdón. Ahí está la solución a la pregunta número 7. Muy bien. Bien, chicos. Pregunta 8 dice, una manguera transparente se conecta a un caño, ¿no? Vamos, pregunta 8. Ya, aquí está el caño. Este se abre durante cierto tiempo, luego se cierra el agua. Se llena la manguera tal como se muestra la figura, ¿no? Así de esta manera. Ya. Y bueno, dice, ¿no? Si la presión en B es 20.000 pascales, aquí, esta presión es 20.000 pascales. Si la presión en B, calcule la presión en A. ¿Cuánto va a ser la presión en A? Bueno, para resolver esta pregunta, recuerda que tenemos que aplicar una formulita. Ya, recuerda, acá hay un punto A, un punto B que se encuentran en un mismo líquido, ¿no? Sí, en este caso nuestro recipiente es la manguera, entonces yo puedo decir, ¿no? Se supone que la presión de A menos la presión de B debe ser igual a la densidad del líquido, ¿no? Por la gravedad, por la diferencia de alturas, ¿sí? Por la diferencia de alturas. Vamos a decirlo así, ¿ya? Esta es mi formulita. ¿Ya? Que también hemos visto aquí dentro de la clase. Bueno, entonces, ¿qué dicen el problema? Que la presión en B es 20.000, pero me dicen que calcule la presión en A. O sea, la presión en A menos 20.000 es igual a la densidad del líquido, 1000 por la gravedad, 10 por la diferencia de alturas. Bueno, esta es la diferencia de alturas, chicos. ¿No? Claro, el líquido B está a una altura, el líquido A está a una altura, pero la diferencia de alturas es esto, 1,5. Y ya salió pues la presión en A. A ver, 1000 por 10, 10.000. 10.000 por 1,5 es 15.000. Y 20.000 pasa al otro lado a sumar al 15.000. Sería 35.000, si no me equivoco. ¿Sí? A ver si dicen que es agua. Ah, ya. Aquí he puesto un 0 de más, ¿no? Aquí he puesto un 0 de más. Ahora sí, ¿no? 1000 por 10, 10.000. 10.000 por 1,5 sería 15.000 más 20.000, 35.000. Ahora sí. 35.000 pascales. Que también se puede decir que es, también se puede decir que es 35 kilopascales, ¿no? 35 kilopascales. ¿Ya? Bien, entonces podemos ver que no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa. 35.000 pascales sería la respuesta. Vamos a resolver otra pregunta. En un edificio, la presión de agua a ras del piso, o sea, aquí, ¿no? Aquí, digamos, ese es a ras del piso. Vamos a llamarle el punto A, bueno, ¿ya? Si en el punto A, ¿ya? En el punto a ras del piso, la presión es 80 por 10 a la cuarta pascales. La presión del agua, o sea, la presión hidrostática, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí la presión hidrostática es 80 por 10 a la cuarta, ¿no? 80 por 10 a la cuarta pascales, ¿no? Y en el quinto piso, bueno, vamos a decir que aquí en el punto B, ¿no? Aquí, ¿no? La presión hidrostática aquí en B, vamos a llamarle en A aquí, dice que es 65 por 10 a la cuarta. 65 por 10 a la cuarta
pascales. La pregunta es calcule la distancia entre ambos pisos, ¿no? Calcule la distancia entre ambos pisos. Bueno, eso que está ahí, esa distancia que me están pidiendo, justamente es la diferencia de alturas, pues chicos, ¿sí? ¿No? Solamente que el punto A está al ras, pues, ¿no? Entonces no está en ninguna altura y el punto B está aquí. Esta es la pregunta. Vamos a emplear la misma fórmula matemática anterior. Recuerda, la presión en A menos la presión en B es igual ¿a qué? A la densidad de líquido por la gravedad por la diferencia de altura, ¿sí o no? Presión en A, 80 por 10 a la cuarta. ¿No? Menos la presión en B, 65 por 10 a la cuarta. Todo esto es igual a la densidad que es 1000 por la gravedad que es 10 y por la diferencia de alturas. Si opero esto, esto sale 15 por 10 a la cuarta, ¿no? 15 por 10 a la cuarta o le puedo aumentar 1, 2, 3 y 4 ceros, ¿no? 150,000 por 1000 por 10, o sea, 10,000 por delta de H. Si simplificamos 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 3, 4 ceros. O sea, ya encontré la diferencia de alturas o la distancia que existe entre los puntos A y B. Esa distancia es 15 metros, ¿no? Y esta sería la respuesta aquí, chicos, en esta pregunta número 9. ¿Ya? Miren, pregunta número 12 dice, a partir del sistema mostrado, ¿no? Pregunta 12, nivel avanzado ya. A partir del sistema mostrado, determine la presión del gas encerrado en el bulbo esférico. Considere, ¿no? La densidad del agua igual a 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad del mercurio 13,6 gramos por centímetro cúbico, la aceleración de gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, la presión atmosférica 10 a la quinta pascales. Muy bien. Bien, entonces aquí no es un tubo en U, aunque podríamos considerarlo, ¿no? Aquí, ¿no? Como que se parece. No conviene aplicar ahí, ¿no? Esa propiedad del tubo en U. Aquí podría aplicarse, ¿no? En la pregunta número 11. Esto es un tubo en U, claramente, y puedo aplicar esa propiedad. Pero aquí en la 12 no. No debo hacer eso. Entonces, recuerda la pregunta, determina la presión que existe en este gas, ¿no? Que existe en este bulbo esférico aquí. Lo que pasa es que la presión, como esto es un gas, la presión en toda esta parte es la misma, ¿ya? Es la misma, ¿sí? Eso sucede en el gas, ¿no? En el gas no estamos hablando de un planeta, pues, ¿no? En el caso de nuestro planeta, sí, nuestra atmósfera tiene una altura, bueno, de varios kilómetros, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Aquí es una pequeña altura nomás, entonces se podría considerar que la presión en todos los puntos es la misma, prácticamente la misma. Pregunta 2. Determine la presión de ese gas. Entonces nosotros vamos a trazar un isóbar aquí. Entonces es como si nosotros estuviéramos resolviendo la primera pregunta esa de tubos en U, o sea, analizándolo paso a paso. Vamos a trazar un isóbar aquí, no aquí pues, ¿no? Sino aquí, en este lugar, ¿sí? Ya, una vez que está hecho eso, yo voy a llamarle a el punto A, ¿ya? Y a este puntito que está aquí le voy a llamar el punto B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que debe cumplirse? Que la presión total en el punto A debe ser exactamente igual a la presión total existente en el punto B. Muy bien. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué presión? Bueno, consiste en observar nomás la figura, ¿no? ¿Qué presión existe en el punto A? Aquí. Si te das cuenta, el punto A soporta la presión de toda esta columna de agua. O sea, hay una presión hidrostática debido al agua. ¿Ya? Debido al agua. Pero también existe una presión debido a todo este gas que está encerrado aquí, que está empujando aquí el agua, ¿no? Hacia abajo, lo cual genera una presión en A. O sea, la presión hidrostática, perdón, la presión total en A es la presión hidrostática del agua más la presión del gas.
¿no? Y esto debe ser igual a la presión total en B. En B soporta una altura de 3 metros, ¿no? De mercurio. Entonces vamos a decir ahí la presión hidrostática del mercurio, que es Hg, ¿no? Más, y afuera pues está el aire, ¿no? La atmósfera. Entonces más la presión atmosférica. Esa sería mi ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar nomás, bueno. O sea, esta ecuación ¿de dónde sale? De la observación del problema, ¿ya? Tras observar yo puedo determinar esto. Y ojo que lo que me piden es lo de acá, ¿no? Esto. Presión hidrostática del agua. Densidad del agua. ¿Qué te parece si reemplazamos de una vez? Ah, ya. Pero acá, como vamos a tener problemas con las unidades que nos han dado, recuerda, cuando te den en unidades de gramo por centímetro cúbico, lo único que tienes que hacer para pasarlo a kilogramos por metro cúbico es multiplicarlo por 1000. O sea, esto es 1000. Pues. 13,6 por 1000, 13.600. ¿Sí? Y ya está llevado al sistema internacional. Entonces, densidad del agua, 1000. ¿Cuál es la fórmula de la presión hidrostática? Pues densidad por gravedad por profundidad. Densidad 1000, gravedad 10, profundidad son 3 metros, ¿no? El punto A está a 3 metros de profundidad por 3, más la presión del gas que no se sabe. Y esto es igual a la presión hidrostática debido a la columna de mercurio que existe ahí. Densidad del mercurio 13.600 por la gravedad por la profundidad del mercurio. Son 3 metros, si te das cuenta. Si esto es 3 metros, acá también es 3 metros. Por 3 más la presión atmosférica, que es 10 a la quinta. Bueno, creo que todos saben eso y es más, es dato dentro del problema. Aquí lo tenemos. 1000 por 10 por 3, esto es 30.000. 30.000. 30.000 pascales. Ya salió la pregunta. Bueno, creo que ya lo vimos, ya salió. 13.600 por 10 y por 3. A ver, ¿cuánto sale eso? ¿Ah? 136 por 3, chicos. A ver si me ayudan. 408, ¿no? Y 2 ceritos más. Y 3 ceritos más bien sería, ¿no? Por el 10 de acá. 136.000. No, perdón. Sí, pues. 13.600 por 10 es 136.000. Por 3, 408.000. Ya está. Y todo esto más 10 a la quinta. Recuerda que 10 a la quinta es 10.000, ¿sí? O 100.000, perdón. 100.000. Uy, acá me olvidé un cerito. 100.000. Entonces, 408.000 más 100.000. Estamos hablando de 508.000. Y este 30.000 se va a restar, ¿no? Eso sale 478.000. Bueno, 478.000 pascales. Que se puede escribir como 478 kilopascales. Bueno, y esa sería la respuesta acá, chicos. ¿Ya? Esa sería la respuesta aquí en la pregunta número 12. Alternativa D. Y con esta pregunta estamos dando por terminada pues la clase de hoy. Nuestro tema, hidrostática 1.